a lo que iba es que, por ejemplo, esta dilatación dice que está muy exagerada, ¿no? Para obtener una expansión como esta, se requeriría un aumento de temperatura de unos 20.000 grados Celsius, ¿no? Parece entonces ya la regla ya se fundió, ¿verdad? Perdón, pero no estaba aquí, estaba más adelante. Ya estaba en el otro capítulo, ¿verdad? Igual aquí hay una gráfica que es interesante. Cuando lean toda la teoría van a ver que aquí el agua, ¿verdad? Cuando se acerca a cero tiene un aumento del volumen. Pero vamos a hacer algunos problemas de dilatación. Estos son muy sencillos. Bueno, déjenme checar porque no recuerdo si comentamos, si no me dicen ustedes, solamente vimos la dilatación lineal, pero esa idea se puede extender a una superficie y entonces el incremento en la superficie debido al incremento de temperatura, entonces viene dado por esta expresión, ¿no? Delta A es igual a 2 alfa por el área por delta T, y para el caso del volumen se incrementa de esta manera. Delta B es igual a 3 alfa B delta. Por aquí en los ejercicios hay unas demostraciones donde eso se puede realizar haciendo unas aproximaciones sencillas. Pero bueno, vamos entonces a el de las vías de acero, el número 17. O el 15, vamos a iniciar con el 15, después nos pasamos al 17. El espejo de vidrio el de vidrio Pyrex del telescopio del observatorio de Monte Palomar, el telescopio Hale, tiene un diámetro de 200 pulgadas. Las temperaturas más extremas registradas en el Monte Palomar son menos 10 grados Celsius y 50 grados Celsius. Determina el cambio máximo del diámetro del espejo. Entonces nos podríamos ir a la tabla para ver alfa. Y entonces aquí tenemos vidrio Pyrex. Tenemos de 3.2 por 10 a la menos 6 por grado Celsius. Es decir, tiene esta dilatación porcentual, ¿verdad? Por cada grado Celsius. Por 10 a la menos 6 son micras, ¿verdad? Quiere decir que tiene 3.2 micras por cada grado que incrementa la temperatura. Entonces, si quieren, déjenme conectar mi tablet, porque realmente es muy sencillo, creo que no. A ver.
Entonces tenemos alfa por 3.2 por 10 a la menos 6. Tienen el diámetro de 200 pulgadas, que sería L. Y entonces aquí el delta T sería de 60 grados Celsius. Entonces creo que es muy fácil de hacerlo, ¿no? Yo lo voy a hacer aquí en la calculadora y comparamos resultados. Si quieren pueden anotar sus resultados aquí en el chat para que los veamos. Por mi calculador. Traigo en el celular un momento, mientras siguen haciendo cálculos. Voy a poner aquí las operaciones. 200 pulgadas del diámetro, 3. Explicar mucho, entonces, poner en notación científica, entonces le voy a poner aquí por 3, 4, 5, esto es 10 a la menos 6. Ya ven, por eso me gusta que enciendan sus cámaras. No sé, estoy yo en el limbo, nadie dice nada, no escriben, no sé si estén durmiendo, no sé qué pasa. Pues yo lo estoy haciendo, nada más que estoy buscando las fórmulas bien. Era delta L es igual a alfa L por delta T. Ok, gracias.
Aunque ya abrí, ya lo uso, 0.0384. Solo faltan las unidades. El corazón que puso Frida Sofía, yo supongo que significa que está de acuerdo. Ok, pulgadas, muy bien. Entonces, este 200 es el diámetro. Digamos que no lo puse en orden, pero pues la multiplicación es conmutativa. 3.2 por 10 a la menos 6 son estos dos factores por la longitud y por el delta T. Bueno, entonces el resultado es 0.0384 pulgadas. El 16 es el que les comento, no lo vamos a hacer, ya ustedes después lo pueden hacer en casa. Dice un orificio circular practicado en una placa de aluminio de 2.725 centímetros de diámetro a 12 grados Celsius. Tiene 2.725 centímetros de diámetro a 12 grados Celsius. Y dice, ¿cuál es el diámetro cuando la temperatura de la placa se eleva a 14 grados Celsius? Entonces, esto es como la regla que teníamos aquí, ¿verdad? Esta. Vamos a tener un orificio pequeño, se va a dilatar, entonces va a crecer el orificio. Entonces, la sugerencia aquí, pues, solamente van a considerar el diámetro, que es una longitud, y como leíamos hace un momento, la dilatación es proporcional en todas las dimensiones. Ahora, bueno, antes de hacer otro, también me regreso acá a la teoría, porque creo que eso lo vamos a utilizar en algún problema. Tenemos la expresión ahí para la dilatación de sólidos, pero cuando se trata de fluidos, es decir, de gases o líquidos, entonces la expresión es muy parecida. Por ejemplo, si ustedes de aquí, esta expresión, despejan delta B, esto les va a quedar que es la beta, esta beta, que se llama el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen por delta T. Y entonces, la diferencia de esta beta es que realmente cambia muy poco con la temperatura, ¿no? Y otra cosa más que los líquidos, ¿verdad? Al igual que los gases, se dilatan mucho. La dilatación es mucho mayor que en los sólidos, ¿no? Entonces, esto es cuando pasa obedece, digamos, a un formato similar. Por ejemplo, el de delta L, tenemos delta L alfa por el área, por alfa por L por delta T. En este vamos a tener delta B, va a ser beta por B por delta T. Sin embargo, esta B, el valor de esta B es muy grande comparado con los alfa. ¿Ok? Les digo porque lo podemos utilizar en un problema o en algunos problemas donde tengamos fluidos y tengamos sólidos. Bueno, ahora pasemos al 17. Se colocan unas vías de acero para el ferrocarril. Cuando la temperatura es de menos 5 grados Celsius, una sección estándar del riel tiene entonces 12 metros de longitud. ¿Qué claro deberá dejarse entre secciones de riel
De modo que no exista una compresión cuando la temperatura suba hasta los 42 grados Celsius. ¿Se entiende eso del claro? No, ¿qué es eso? Bueno, a ver, vamos a ver, compañeros, cultura general. No me vayan a decir que el claro es un chico güero que tiene piel blanca, por favor, no me vayan a decir eso, ¿no? Pues creo que es el espacio que hay entre cada vía, porque cuando se calientan se expanden, ¿no? Y si no se deja ese claro, empiezan a rozarse. Ok. Sí, efectivamente es el espacio que se va dejando entre cada uno de los rieles que se colocan, ¿no? Por acá hay una figura, lo van a ver. Ahorita se los muestro. Lo que sucede cuando no se dejan los claros adecuados. Ahí está. Entonces aquí sucede, ¿verdad? Que no dejaron bastante espacio, o sea, el claro no es suficiente entre los dos rieles, entonces que se empiezan a dilatar y entonces se deforman, ¿va? Se tuercen de esta manera. ¿Se acuerdan que hablábamos de las piezas dentales, ¿no? Que como las amalgamas, su coeficiente de dilatación debe ser exactamente igual o casi exactamente igual a de los dientes, porque si no, igual los iban a tronar o se iban a caer las amalgamas. Bueno, entonces dicho esto, vamos con este problema, ¿no? Pero bueno, vamos por, no me acuerdo, el coeficiente de dilatación lineal. Ya me pasé. Once, ¿verdad? 11 por 10 a la menos 6 por grado Celsius. Ceballos Sánchez ya lo hizo. Ahí puso su resultado.
Cortés y Ponce Rodríguez creo que están de acuerdo porque le dieron, tiene ahí 2 likes. Sí, es que, bueno, a mí me dio lo mismo. Ok. A veces hay una poca de confusión, pero es momentánea, porque dicen algunos, no tiene que ser el doble porque esto se dilata una y entonces la otra se dilata lo mismo, ¿verdad? Entonces debía ser el doble, pero no, porque sucede que se dilata la mitad hacia un extremo y la mitad hacia el otro, ¿no? Se está dilatando de manera uniforme. ¿Sí se entiende eso? Ok. Lo podríamos hacer utilizando el teorema de Pitágoras. A ver, el 30, déjenme ver si está aquí la figura. Es esta. Entonces, déjenme regreso a la expresión. Se refiere a esta expresión de aquí. Entonces, el área de una placa rectangular es AB. Su coeficiente de dilatación lineal es alfa. Después de un aumento de temperatura delta T, el lado A es más largo en delta A y el lado B es más largo en delta B. Demuestre que si despreciamos la pequeña cantidad delta A por delta B entre AB, ahí lo vamos a ver en la figura, entonces delta A es igual a 2 alfa por el área por delta T. Y entonces la figura está aquí, ¿no? Bueno, déjenme ver y le echamos un montón. Déjenme encontrar el
lápiz. Aquí está. Pero les voy a tener que compartir ahora la pantalla porque solo les estoy compartiendo el texto. Entonces, mientras si quieren copien este dibujo antes de que vaya a cerrar la imagen del texto. Bueno, entonces creo que ahí vamos. Bueno, les voy a dejar de compartir. Yo les voy a compartir pantalla. Déjenme ver qué consideración se hace por aquí. Bueno, ok, aquí está el texto, entonces arriba y aquí está la figura. Entonces tendría que bueno, entonces voy a empezar primero con el área, ¿no? El área inicial va a ser igual a AB. Esto sería lo que resulta de multiplicar A más delta A
B por delta B. Primero esta esquina de aquí en principio, esta la puedo eliminar. Bueno, igual déjenme, voy a tener aquí esta A, como es igual, bueno, lo voy a escribir así. Entonces esta la podemos cancelar. Oh, ya hubo un error aquí. Clan, 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 clan. Bueno, déjenme ver. Déjenme ver antes de que eso pase. No, parece que vamos bien. Estos dos, este y este otro, es una dilatación lineal. ¿Alguien me dice cómo lo escribo? ¿Como alfa? Tendría que ser para B, tendría que ser alfa por A por diferencial de T. Pero es delta B. Ah, perdón, para B. Con Ok. B, pues. Alfa B delta T. Y en el segundo, exactamente el mismo razonamiento, ¿verdad? Que tendríamos alfa A delta T. Esto es el área, ¿verdad? Entonces lo puedo escribir así. Igual aquí. Esto es el área, bueno, el producto de esos dos.
Estos dos términos son semejantes, ¿verdad? Este y este otro de acá son semejantes. Y por último, donde podemos ver en la figura que esta esquinita de aquí es muy pequeña. ¿Se acuerdan que hablábamos de el orden de magnitud de de las dilataciones, que eran como de 10 a la menos 6? Entonces imagínense, aquí 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Eso es como 10 a la menos 12 y todavía lo dividimos entre toda esta área, pues entonces realmente esto se puede despreciar, ¿no? Esta parte de aquí. Vamos a poner así. Esta habría que es equivalente a esto, ¿no? Híjole, es que esto sí. No sé si haya preguntas. No hay preguntas. Ok, bueno, entonces ya puedo quitar la pizarra. Entonces, todo esto vimos ayer. Aquí hay un problema que es muy directo, prácticamente es de sustituir.
Y bueno, entonces aquí tenemos en la tabla 1 da los resultados de cálculos similares para algunos gases a la temperatura ambiente. Las velocidades moleculares son aproximadamente del mismo orden que la velocidad del sonido a la misma temperatura. Por ejemplo, en aire a 0 grados Celsius es 485 metros por segundo. Y la velocidad del sonido es de 331 metros por segundo. En el hidrógeno es de 1838 y el sonido viaja a 1286. Bueno, ahora aquí tenemos la tabla. La masa molar, PRMS. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Les sugiero que le echen un vistazo a este problema de aquí. Lo vean con calma. Realmente la expresión a la que llegan es esta. Y entonces, déjenme ver Bueno, ahora vamos a empezar con la interpretación cinética de la temperatura. Entonces vamos a iniciar con la ecuación 14. Nos regresamos por acá. Vamos a relacionar la presión con la velocidad media cuadrática, ¿verdad? Un tercio de ρ cuadrada por medio. Y vamos a multiplicar por el volumen en ambos lados, ¿no? Entonces aquí aparece el volumen, que tengo un tercio, la velocidad cuadrada promedio y luego por el V. Y luego aquí aclara que ρV es la masa total del gas, siendo ρ la densidad. Y bueno, aquí se va a hacer una sustitución. Esta es la masa total, pero la masa total también sería el número total de moléculas por la masa molar, es decir, la masa de una sola molécula. Entonces, este ρV que tenemos aquí lo vamos a sustituir por el producto del número de moles por la masa molar. Entonces, esta expresión que tengo aquí se transforma en esta otra. Ahora, dejamos por un momento esta expresión y entonces vamos a calcular la energía cinética de traslación total del gas. Para eso lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética de cada una de las partículas, ¿no? Entonces tendríamos un medio de mv1 al cuadrado. Como el gas es un solo gas, todas las moléculas son idénticas, tienen la misma masa. Entonces para la siguiente sería un medio de masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta la enésima molécula. Puedo factorizar la m porque es la misma y entonces aquí tendría
B1, B2, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, etc. Y si yo recurro al promedio, creo que voy a tener que compartir otra vez, por si no queda claro. Esta expresión que tenemos ahí tendría lo siguiente. El promedio de B cuadrada no es otra cosa más que B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado y hasta la enésima molécula dividido entre n. Por lo tanto, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más Bn al cuadrado es igual a n por B cuadrada promedio. ¿Qué es lo que se hace aquí, no? Esto que tengo aquí, la suma de estas velocidades no es otra cosa, como está aquí, que n por B cuadrada promedio. Entonces, cambio esto que está dentro del paréntesis, que es esto de aquí, por nb cuadrada promedio. ¿Sí se entiende? Es que si me contestan en el chat, tengo que venir a ver acá. Sí, sí se entiende. Ok, gracias. Bueno, entonces, en este caso ya sabemos que n es el número total de moléculas y la masa total del gas, aquí vamos a hacer otra igualdad más. O sea, ya veíamos tres caras distintas de la masa, ¿no? Esta era la masa. Hace un rato dijimos que era el número de moles por la masa molar. Y ahora vamos a tener todavía otra más. La masa de una molécula multiplicada por n. Tres caras para la masa, ¿no? Entonces, aquí tenemos m por n, una m minúscula por una n mayúscula, y le vamos a cambiar por una n minúscula de una m mayúscula. Entonces, déjenme checar aquí. Primer miembro está igual. Que tendríamos tercio.
esta MN que tenemos aquí, la cambiamos por MN, ¿verdad? Esta de aquí, N minúscula por N mayúscula. Y solo para darle la forma, aquí escribimos esta expresión que tengo aquí en la ecuación 17. Lo escribo de esta manera, es decir, multiplico y divido por un medio. Entonces tengo que esta expresión que tengo aquí es exactamente igual que esta, ¿verdad? 2/3 por un medio de NMB cuadrada. Y podemos observar que esta NM no es otra cosa más que la masa total del gas, ¿no? Es el número de moles por la masa molecular. Y ahora, si combinamos esta ecuación con la de la ley del gas ideal, que es PV igual a nRT, entonces este PV que tenemos aquí lo sustituimos por nRT, y entonces 2/3 que tengo aquí pasa acá a multiplicar como 3 medios a nRT, perdón. Y como tengo n en ambos miembros, la puedo cancelar. ¿Sí se entiende esa parte? ¿O quieren que lo haga en la pizarra? Pues sí se entiende, es un desarrollo, ¿no? O sea, Sí. se va cancelando. Ok. Y entonces en este miembro, solamente como no va a aparecer esta n, vamos a tener un medio de mb cuadrada promedio, que es aquí. Y en el segundo miembro, ¿verdad?, vamos a tener 3 medios, porque este pasa a dividir y ya no va a tener la n, va a ser 3 medios por este. Entonces, lo que podemos observar, esta m es la masa molar. Entonces, este es un tipo de energía cinética. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, esta es la energía cinética de traslación promedio por mol de un gas ideal. Y este es proporcional a la temperatura. Entonces, aquí otra vez estamos relacionando una cantidad macroscópica, la temperatura, porque esta R es una constante, con la energía cinética de traslación promedio por mol de un gas ideal, ¿verdad? Aquí tenemos otra ecuación interesante, como de la presión que teníamos aquí, ¿verdad? Si le quitamos aquí el volumen, que es donde la ecuación, donde partimos, relacionábamos la presión con la velocidad cuadrática promedio de las moléculas. Entonces, vamos a ir recordando un poco. Ya estamos relacionando aquí la presión con el promedio de la velocidad al cuadrado. Y en este caso, la temperatura con la energía cinética de traslación promedio por mol de gas. Entonces, si la temperatura de un gas se relaciona con la energía cinética de traslación promedio
medida con respecto al centro de masa del gas. Esta lectura es importante. Esta sí es importante. La energía cinética asociada con el movimiento del centro de masa del gas no tiene relación con la temperatura del gas. En la sección 23.2 supusimos el movimiento al azar como parte de nuestra definición estadística de un gas ideal, y en la sección 23.3 calculamos la V cuadrada promedio sobre esta base. Para una distribución de las velocidades moleculares que tengan dirección al azar, el centro de masa estaría en reposo. Entonces, para calcular V cuadrada promedio, debemos usar el marco de referencia en el que el centro de masa del gas está en reposo. En todos los demás marcos, las moléculas tienen cada una velocidad más grandes en una cantidad U, que es la velocidad a la que se mueve el centro de masa, ¿no? De aquí que los movimientos ya no serán al azar y obtendremos valores diferentes para V cuadrada promedio. Y esto se ve claramente, ¿verdad? Porque la temperatura de un gas en un recipiente no aumenta cuando ponemos al recipiente en un auto en movimiento. Imagínense que a esta V cuadrada promedio de las moléculas le agregamos la velocidad con la que se mueve, ¿verdad?, todo el recipiente. Entonces aumentaríamos la temperatura, pero entonces no debemos perder de vista que esta V cuadrada promedio se mide con respecto a la velocidad que tiene cada una de las moléculas con respecto a un sistema de referencia que está en el centro de masas. Bueno, vamos a seguir con nuestro desarrollo. Y entonces, ahora esta ecuación 18 que tenemos aquí, la vamos a dividir por el número de Avogadro. Entonces, aquí tenemos dividido entre Na, y entonces aquí la masa molecular, pero la masa molar entre el número de Avogadro, entonces eso nos da la masa de una partícula. Y en el segundo miembro tenemos R entre Na aquí. Un medio de mv cuadrada, esta es la energía cinética de traslación promedio por molécula. La razón está R entre Na, ya lo vimos anteriormente, y es a lo que le llamamos la constante de Boltzmann. Y entonces esta expresión que tenía aquí arriba, bueno, está la número 18, cuando dividimos entre el número de Avogadro, se transforma en esta otra. En este caso, volvemos a relacionar la energía cinética con la temperatura, pero a diferencia que esta era la energía cinética promedio de traslación por un mol de gas ideal, esta es la energía cinética promedio por molécula. Y es proporcional a la temperatura. Dice, en la última columna de la tabla 1 listamos valores calculados de un medio de MBRMS, como la ecuación 18 predice para un gas ideal. A ver, vamos a ver la tabla 1. Energía cinética de traslación por módulo. Si se dan cuenta, son muy parecidos, ¿verdad? No varía mucho, solo de 3.720 a 3.750 Joule por mol. Realmente el cambio es muy pequeño. Pero aquí debió haber faltado un cuadrado por aquí, porque, a ver, no, ok, sí. Vamos a ver, para no
Y debía estar al cuadrado esta para que aquí desaparezca, ¿verdad? Porque si no, no tiene las unidades de energía. Esta debe ser cuadrada, por ahí se fue un cuadrado. Como la ecuación 18 predice para un gas ideal, esta cantidad de la energía cinética de traslación por mol tiene casi el mismo valor para los gases reales a una temperatura dada 300 Kelvin en este caso, ¿no? Y bueno, ya lo vimos en la tabla, ¿no? Que no era, solamente había como 30 joules de diferencia, joules por mol, ¿verdad? De diferencia. Partiendo de la ecuación 20, concluimos que a una temperatura determinada, la razón de las velocidades medias cuadráticas de las moléculas de dos gases diferentes es igual a ver, vamos a aclarar esto. La razón de las velocidades medias cuadráticas de dos gases es igual a la razón inversa de las raíces cuadradas, bueno, del cociente de las raíces de sus masas, ¿no? Debió haber dicho aquí. Entonces déjenme, lo vemos aquí. Entonces vean, aquí la energía cinética por molécula depende de la temperatura. Aquí tenemos 3 medios de KT. Y podemos observar, ¿verdad?, que el segundo miembro es este segundo miembro que tengo aquí es bueno, a una temperatura fija, este valor es constante. Entonces, antes de llegar a esta, yo quiero que lo visualicen aquí. Aquí no estamos hablando de un gas en específico, es cualquier gas. Y entonces esta M es la masa de una molécula de ese tipo de gas. Y entonces, independientemente del tipo de gas que sea, esta expresión se va a cumplir, ¿verdad? La energía cinética promedio por molécula siempre va a ser 3 medios de KT. Entonces, ¿qué podemos observar en esta ecuación? ¿Qué sucede si aumento la masa de la molécula? O sea, es decir, en vez de tener moléculas pequeñas de gas, puedo tener un gas mayor que tenga moléculas diatómicas o tenga moléculas poliatómicas, en vez de tener un gas monoatómico. Entonces, ¿qué sucede si yo aumento la masa, ¿verdad? Esto de aquí debe permanecer constante. Entonces, ¿qué sucede si aumento la masa? Vamos a ver si escribieron algo aquí. No, nadie. ¿Cuántas variables tengo en el segundo miembro? Perdón, en el primer miembro.
Pues si Entonces, aumenta la masa, aumenta la temperatura, ¿no? También. No, vamos a tener, este es constante, esto de aquí, voy a suponer que estamos aquí a 300 Kelvin, ¿sí? Entonces, esta energía cinética por promedio, de energía cinética molecular promedio, va a permanecer constante, independientemente de la masa del gas. Entonces, ¿qué sucede si en vez de tener un gas ligero, pongo un gas cuyas moléculas son más grandes, tienen mayor masa? disminuye la velocidad. Muy bien, disminuye la velocidad. Y si disminuye la masa, entonces la velocidad aumenta. Eso lo veíamos en la simulación de ayer, ¿verdad? Bueno, de antier. Recuerdan que las partículas rojas, que eran más ligeras, se movían a mayor velocidad que las azules, que tenían mayor masa. Entonces, lo que se hace en esta expresión se despeja y entonces aquí nos queda esta expresión y podemos tener una mezcla de gases. Digamos, este sería primero para un tipo de moléculas y este sería para otro gas con moléculas distintas. Este 2 sobre 3K lo puedo eliminar en ambos miembros, en estos dos, también puedo eliminar el 2. Entonces veo que estos productos mb1 cuadrado y m2b2 al cuadrado son iguales y entonces despejo el cociente de las velocidades v1 entre v2 y extraigo raíz cuadrada y nos da esta parte de aquí, que es lo que decía aquí el texto, ¿no? Partiendo de la ecuación 20 de esta de aquí, concluimos que a una temperatura determinada, la razón de las velocidades medias cuadráticas de las moléculas de dos gases diferentes es inversamente proporcional a las raíces cuadradas de las masas de los gases, ¿no? Al cociente más bien de las raíces cuadradas de la masa de los gases. Y bueno, aquí se puede ver, ¿no? Vamos a suponer que M2 es mayor que M1. Si M2 es mayor que M1, entonces esto de aquí debe ser mayor que 1. Y si esto es mayor que 1, entonces esta velocidad 1 debe ser mayor que la velocidad 2. Y a la inversa, si esta M2 es menor que M1, entonces aquí tengo que este cociente es menor que 1. Y si este es menor que 1, entonces en este caso B1 debe ser menor que B2. Dice, podemos aplicar la ecuación 21 a la difusión de dos gases diferentes en un recipiente con paredes porosas situado en un espacio al vacío. El gas más ligero, cuyas moléculas se mueven más rápidamente en promedio, escapará más rápidamente que el más pesado. La razón del número de moléculas de los dos gases que pasan a través de las paredes porosas en un intervalo de tiempo corto, la cual se llama factor de separación alfa, es igual a la razón de sus velocidades medias cuadráticas y por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 21, a la raíz cuadrada de la relación inversa de sus masas moleculares o equivalentemente a sus masas molares, ¿no? Dice, el proceso de difusión a través de paredes porosas es un método empleado para separar los átomos de un elemento por masa en sus diferentes isótopos. Bueno, déjenme y les explico. Después van a ver ustedes este problema de detenimiento. Solo les explico la idea, porque si no, luego es complicado de entender.
Bueno, entonces vamos a poner que tenemos una cámara. Que se alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos una pared porosa, después otra pared, otra pared, otra pared, y así, ¿no? Entonces, la primera pregunta, aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos una mezcla de dos gases. Entonces, esta es la primera pared porosa. Vamos a suponer que tenemos en esta parte de la cámara, aquí, la misma cantidad de moléculas ligeras y moléculas pesadas. Y ahora tenemos aquí esta primera pared porosa. ¿Cuáles partículas van a golpear más esta pared porosa? ¿Las ligeras o las pesadas? O igual, o van a golpear igual digamos, en un cierto intervalo de tiempo. Va a haber el mismo número de golpes de moléculas pesadas que de moléculas ligeras, o a la inversa, o iguales, ¿no? O sea, van a golpear más las pesadas, más las ligeras, o las van a golpear igual. Yo diría que las ligeras golpearían más, porque están en más movimiento que las Pesadas, ¿no? Ok, bueno, realmente así es. Entonces, eso significa que después de un cierto periodo de tiempo, como la pared es porosa, van a estar pasando las partículas, ¿no? Aquí. A lo mejor unas golpean y no pasan, ¿no? Pero otras sí, pero entonces las que tienen más posibilidad de pasar van a ser las pequeñas. Entonces, después de un cierto tiempo, ¿qué voy a tener aquí? ¿El gas ligero o partículas del gas ligero? ¿Solo de ligero? No, también del pesado. ¿Y cómo va a estar la relación ahí? ¿De cuál va a haber más? Bueno, suponiendo que ya pasaron, El intervalo de tiempo, ¿no? ajá, entonces habría más del pesado porque se quedaron ahí y las otras sí lograron cruzar la pared, ¿no? Ajá. ¿Va a haber más del pesado dónde? Ahí como atoradas, Ajá, ok. Aquí más pesadas y aquí más ligeras. más ligeras. Muy bien. Digamos algo así, ¿no? Y luego, después de un cierto tiempo, ¿qué va a pasar aquí en la siguiente? Pues lo mismo, ¿no?
O sea, cada vez va a haber menos pesadas. Entonces realmente estos diferentes tipos de capas de filtros lo que me hace es obtener un gas de ligero, de mayor pureza conforme vayan atravesando las paredes porosas. Digamos que va a llegar el momento en que por aquí ya casi no haya o definitivamente ya no haya moléculas pesadas. Ve aquí en el texto lo que dice aquí a la izquierda, donde está el cursor. El proceso de difusión a través de paredes porosas es un método empleado para separar los átomos de un elemento por masas en sus diferentes isótopos. Ya ve que un elemento tiene diferente masa que su isótopo, ¿no? Entonces, para eso hacen, digamos, que pasen a través de paredes porosas para que los más pesados se queden. Y puede suceder a la inversa, digamos que después de un cierto tiempo, entonces por este lado aquí, ¿verdad? Va a haber poco, ¿verdad? Pero casi puras ligeras. Y acá de este lado, donde empezó la difusión, habría casi puras pesadas, ¿no? Entonces, quizá viéndolo un poco de manera geométrica, ¿verdad? Digamos, para las pesadas, conforme van pasando la parte porosa, va así, en este sentido, ¿no? Como un triángulo, ¿no? O sea, hay más de este lado, del lado derecho, de este lado de aquí, y conforme van atravesando las paredes porosas, ya casi no hay. Y las ligeras es lo inverso, ¿verdad? Para las ligeras es así. Digamos, por ver, por comparar como la existencia de partículas, ¿no? Acá en la primera cámara, en esta de aquí, casi no habría ya partículas ligeras y conforme van aumentando el tiempo, entonces aparecen de este lado. ¿Sí está claro? Sí, sí se entiende. Ok. Ok. Bueno, solamente voy a terminar la clase de hoy con la definición de trabajo en un gas ideal. El trabajo que se efectúa sobre un gas ideal. ¿Qué clase tienen después, perdón? ¿O ya no tienen clases? No, ya no. Ok. Bueno, entonces puedo llegar hasta las 12. Bueno, entonces vamos a pensar que tenemos en un gas un cilindro, perdón, en un cilindro un gas. Dentro de un cilindro tenemos un gas y con un émbolo, como en el caso del inicio, si el gas se dilata,
Si el gas se dilata, entonces el émbolo se mueve, aumenta el volumen. Y si el gas se contrae, pues entonces el émbolo se mueve hacia abajo y el volumen disminuye, ¿no? Y entonces el trabajo, regresando a la definición que teníamos, cuando vimos trabajo mecánico estaba como F de X. Y entonces, en el caso del gas, o sea, si el gas se expande, vamos a suponer el cilindro que teníamos, que tenía el émbolo arriba, con el émbolo arriba. Entonces, si el gas se expande, la fuerza en el émbolo es hacia arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. Entonces sería un trabajo positivo que realiza el gas. Y lo contrario, ¿verdad? Si el gas se contrae, entonces eso hace que el desplazamiento sea hacia abajo, ¿verdad? Y entonces la presión del gas va a seguir siendo hacia arriba, pero el desplazamiento ahora va a ser hacia abajo y entonces tendríamos un trabajo negativo. Eso sería tomando como referencia la fuerza ejercida por el gas, pero nosotros cuando hablamos de trabajo, en los gases, vamos a referirnos al trabajo, en este libro, este va a ser el convenio, porque hay algunos que lo hacen diferente. En este libro el convenio va a ser que la fuerza, la que se aplica, va a ser sobre el gas, no la fuerza que aplica el gas en sí mismo. Es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza externa y se comprime el gas, entonces la fuerza y la dirección del movimiento del émbolo es en el mismo sentido. Y entonces el trabajo es positivo, es decir, cuando hacemos una compresión al gas por un agente externo, el trabajo es positivo. Y cuando se realiza una fuerza externa que no es suficiente para comprimir al gas, sino que el gas se dilata, entonces la fuerza estaría en un sentido y el desplazamiento en el otro, y entonces en este caso el trabajo sería negativo. Este signo menos que está aquí hace la referencia a que el trabajo se efectúa sobre el gas, ¿sí? Digamos, esta sería la fuerza. Si fuera la fuerza ejercida, bueno, el trabajo ejercido por el gas solamente sería presión por área, pero como queremos la fuerza sobre el gas, por eso aparece este signo menos. Y bueno, esta A por dx no es otra cosa más que una diferencia. Aquí tenemos un área, esta sería el área transversal del cilindro y este dx sería el desplazamiento infinitesimal. Y si juntamos esta A con la diferencial de x, por lo tanto vamos a tener una diferencial de volumen. Y entonces esta expresión se transforma en esta. Digamos, esta es mi ecuación fundamental para calcular el trabajo realizado sobre un gas, ¿verdad?, encerrado. Otra cosa que es importante, vamos a considerar que el trabajo que se hace sobre el gas se va a hacer tan lentamente que vamos a pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, lo vamos a hacer muy lentamente. Déjenme leer esta parte, esta última. La ecuación 24, esta que tenemos aquí, es el resultado más general del trabajo efectuado sobre un gas. No hace referencia al agente externo que efectúa el trabajo, simplemente establece que el trabajo efectuado sobre el gas puede ser calculado a partir de la presión y el volumen del gas. Obsérvese que el signo algebraico del trabajo está contenido implícitamente en la ecuación 24. Si el gas se dilata, estamos en esta ecuación, ¿verdad? La presión siempre va a ser positiva esta, ¿no? Si el gas se dilata, entonces este dB es positivo porque el volumen aumenta.
este producto de aquí es positivo, pero hay como un signo menos, entonces DB es positivo y W es negativo, siendo P una cantidad escalar que asume valores positivos únicamente. Ahora la inversa, si el gas se contrae, entonces el volumen disminuye, por lo tanto esta DB es negativo, lo que está aquí dentro de la integral es negativo, pero con este de acá entonces es positivo. Entonces, esto va a ser nuestro punto de vista para estar trabajando con estas situaciones. Después vamos a ver diferentes tipos de trabajos dependiendo del proceso que se realicen. Y entonces una manera de confirmar si estamos haciendo bien las cosas o las expresiones que obtenemos son adecuadas es considerar siempre esto, ¿no? Si las ecuaciones que tenemos cumplen, que cuando se comprime el gas me dé un valor positivo y cuando el gas se dilata me dé un valor negativo del trabajo, entonces eso es nuestra guía para saber que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Bueno, entonces vamos a seguir en la siguiente clase, pero les recomiendo que le den una leída a todo esto del gas. Esta parte de aquí, ¿no? Y nos vemos la siguiente clase. No sé si haya preguntas. No, pues ve todo bien. No, profe. Ok, por ahí escuché que hay una reunión a la 1, ¿saben algo al respecto? ¿Nadie? No sé si iban a hablar sobre el traslado de de la facultad o de las cosas de la facultad al nuevo edificio. ¿No les informaron algo? En un grupo mandaron una imagen que dice que a la 1 hay una sesión informativa sobre el avance de las nuevas instalaciones y la mudanza a la nueva facultad. Supongo que es eso. Sí, ok. Bueno, entonces la dejamos aquí, nos vemos la otra semana, buen fin de semana, descansen, pero también lean un poco y avancen al trabajo pendiente que tengan. Nos vemos. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego. Luego, Hasta luego. Déjenme bajar una lista de asistencia antes de que...